Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Camila Herrera Velarde, estudiante del 10º ciclo de la carrera de Derecho. Y en esta oportunidad me complace presentar el quinto episodio del programa Tertulia Informativa, la cual es un espacio, como ustedes ya saben, creado para acercar a la comunidad trujillana tanto temas jurídicos, culturales como sociales de gran interés colectivo. Este gran segmento es organizado por la Asociación Unidos por la Paz, la Educación y la Democracia, más conocido como la Asociación UPEC. Cabe mencionar que esta tertulia fue aplazada un fin de semana a razón de todo lo acontecido, y es por ello que UPEC envía un sentido apoyo a todas las familias de los afectados. En esta oportunidad me encuentro acompañada del poeta y también escritor trujillano Víctor López González, quien a su temprana edad es un gran promotor cultural y ha nutrido la región con su producción literaria. Por esos motivos y otros más que nos orgullece presentar es que nosotros presentamos, valga la redundancia, y le damos la bienvenida a esta quinta edición, señor Víctor López. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Sí, bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas presentes. Siempre el público es importante, siempre el público con respeto, el público por delante, e inmediatamente agradecerles a ustedes por la invitación, por la consideración, por haber tenido la delicadeza de invitarme a participar y hablar y comentar algunas cuestiones interesantes sobre este próximo libro y los temas que le circundan, ¿no? Y espero que sea una plática no solo amena, sino también sustanciosa en cuanto a ideas, a conocimientos, que siempre es bueno soltar, siempre es bueno platicar. Y si las personas que se animen a preguntar, a dar algunas interrogantes, serán genial para todo este evento y me ayudará también a responder y se armará una dinámica muy bonita. Muchas gracias nuevamente por la consideración y vamos. Bien, más bien gracias a usted, señor Víctor, por su presencia y sobre todo por brindarnos este valioso tiempo. El día de hoy, como ya lo hemos conversado previamente, a propósito de su último libro publicado y titulado Las muertes y los griegos, vamos a abarcar un conflicto anacrónico que afronta nuestra especie desde muy remotos tiempos. Me estoy refiriendo al maltrato de la mujer. Diariamente, la nota roja de los medios masivos son un recordatorio que incluso en el marco de estas sociedades contemporáneas, no hemos superado las llagas de la desigualdad y también del abuso. Entonces, antes de ahondar en este tema, yo quisiera preguntarle, y ya de paso comenzar con este amena conversatorio, ¿por qué las muertes y los griegos, no? ¿Por qué tituló así su obra? ¿Y cómo es que surge la necesidad de abocar tales ideas en la publicación que usted hizo? Las muertes y los griegos es una obra que no responde digamos, a un génesis o a un principio de pura literatura o de puro trabajo literario desde un inicio. En realidad, comenzó siendo una investigación personal, muy personal, que estuve haciendo y que vengo haciendo respecto al tema, en efecto, de la violencia contra la mujer. Desde hace 3 años aproximadamente, cuando estaba en mis últimos años de universidad, bueno, actualmente soy bachiller en Derecho también por Lupao, ¿no? Pero cuando yo estaba todavía en mis últimos 3 años, empecé a vislumbrar, a observar que en la sociedad trujillana empezaba a ocurrir una serie de interesantes fenómenos sociales. Por ejemplo, los movimientos feministas empezaban a tener mayor presencia, mayor difusión en plataformas. De repente, no solo en Trujillo, también en otras partes del país, pero evidentemente mi contexto es Trujillo y me permite observarlo directamente, ¿no? Lo que ocurre. Y yo observaba y yo veía, me sorprendía que de repente este término mujer, la palabra mujer, el concepto de mujer y todo lo que le rodeaba, iba trastocándose, iba adquiriendo nuevas categorías, nuevas preguntas,
nuevas interrogantes sobre qué es ser mujer en el siglo XXI, cuál es el rol de la mujer en la función política. Y para mí fue un descubrir o un despertar, enterarme de muchas teorías o de muchas perspectivas sobre las nuevas olas del feminismo, por ejemplo, ¿no? Que para mí eran constantemente nuevas preguntas que yo, dentro de mi ceguera de hombre, jamás me había cuestionado. Entonces, a mí siempre me ha gustado, bueno, la lectura, la investigación, han sido temas que no se han escapado a mi quehacer, ¿no? Entonces empecé a revisar muchos textos respecto a, a la mujer, pero cómo va apareciendo en lo que yo considero que son libros fundamentales o libros constitutivos de la cultura occidental. Por dar un ejemplo sencillo como para orientar más o menos lo que quiero decir. La Biblia. La Biblia es un libro constitutivo del pensamiento occidental, un libro constitutivo de la religión que tenemos ahora, de muchos mecanismos estatales, de instituciones. Es decir, hay un libro elemental, base, que forma parte de la cultura occidental y de su formación. Y a través de ese libro han aparecido muchas categorías, muchas categorías. Ese es un ejemplo de un libro, de lo que yo podría llamar un libro fundamental y fundante de la cultura occidental. Lo que yo hice fue revisar, no necesariamente la Biblia, aunque también me he tomado el tiempo de releerla varias veces, sino yo me enfoqué más a los textos que más se suelen enseñar o que más se suelen comunicar, autores que son muy usuales dentro de la enseñanza universitaria, dentro de la enseñanza escolar, porque me interesaba saber si estos autores, si estos libros hacen aparecer a la mujer o narran a la mujer desde un enfoque subordinado, desde un enfoque esclavizado, determinándolo como un personaje secundario de la historia. A priori podríamos decir que sí, pero lo importante para mí era identificar exactamente cómo aparecía la mujer para estos autores, que no son cualquier autores. Estamos hablando de autores como Rousseau, quien escribe posiblemente el primer libro estrictamente hablando de pedagogía, que es el Emilio. Estamos hablando de autores como Hegel, estamos hablando de autores como Immanuel Kant. Todos ellos en algún momento, o varios momentos, hablan sobre la mujer, definen a la mujer, le dan un lugar, le dan una serie de roles. Ojo, si estos autores, al ser tan importantes, tan difundidos dentro de la cultura occidental, no abrimos la pregunta, ¿no sería también crucial analizar cómo aparecían las mujeres para ellos y cómo eran narradas en sus obras filosóficas, en sus obras académicas? Porque estamos hablando de gente influyente, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de quienes vienen constituyendo y estructurando el pensamiento, la filosofía, las ideas de Occidente, que por cierto, hoy las repetimos mucho, las enseñamos demasiado y nos olvidamos de su origen o de sus problemas originarios. Yo siguiendo esta línea de investigación, evidentemente tenía que llegar a Grecia, a la cultura griega, que para Occidente es la cultura fundante, la sociedad fundante de muchas de nuestras instituciones. Lo que yo quería hacer era ver cómo o analizar cómo aparecen las mujeres en los textos fundamentales de los griegos. Porque si es la cultura que nos inicia, si es la cultura que nos aporta ideas que hasta ahora se perduran, si son cuestiones académicas que pese a las centenas de años todavía se enseñan, todavía se imparten, hay una influencia que no termina de romperse y que creo que nunca se romperá porque somos una sociedad genéticamente griega. Entonces, yo consideré revisar estos textos, releerlos, porque uno los lee o uno los analiza en el colegio o en la universidad con fines de hacer un ensayo, de hacer una monografía y punto, ¿no? Pero hay otro tipo de lectura,
que se tiene que hacer. Por ejemplo, yo seguí en la metodología de Jacques Derrida, ¿no? El filósofo francés, quien, quien empieza también a auscultar estas categorías que aparecen en Grecia y que nunca se han roto y que se mantienen y que van formando el pensamiento de las personas hasta muchos siglos después. Esta metodología la seguí yo para guiarme, para tener un punto de guía, y en efecto empecé a encontrar en las obras de Aristóteles, en las obras de Platón y de tantos pensadores y de tantos trágicos griegos, etcétera, cómo iba apareciendo la mujer, ¿no? Eh, pero yo me dedico a la literatura desde hace ya unos cuantos años y me nacía llevar o trasladar esta investigación al ámbito de la literatura, es decir, la literatura griega que primordialmente es mitológica. A mí me interesaba leer esto, me interesaba trasladar el problema de las obras filosóficas, o sea, cómo aparece la mujer en las obras filosóficas griegas, trasladar esa pregunta a la mitología griega. Nosotros conocemos muchos mitos griegos, desde pequeños nos los han enseñado, nos los han narrado, pero rara vez nos hemos tomado el tiempo de leer las fuentes de dónde han aparecido. Rara vez compramos la biblioteca mitológica de Apolodoro, o rara vez revisamos obras de Platón única y exclusivamente para cazar sus mitos que están allí escondidos y que no se les presta mucha atención. Y los primeros resultados que tuve fueron que, en efecto, la mujer nunca narra o casi nunca narra su participación en la mitología. La mitología es escrita por varones, 99.9% por varones. ¿Qué significa esto? Que los personajes femeninos que aparecen en la mitología van a estar sesgados, diseñados, amasados por lo que el hombre quiera que le ocurra a ella. Y esto se refleja, por ejemplo, en el alto número de violaciones que aparecen en los mitos griegos. Es impresionante y yo invito a todos los que quieran hacer la prueba a que revisen los mitos griegos, cualquiera, al azar, y encontrarán que de forma directa o indirecta se relaciona con algún tipo de ultraje a un personaje femenino. Es impresionante, yo lo he comprobado, siempre hay esa conexión. Y lo que más me sorprende, lo que más me sorprendió, es que fuera narrado este tipo de ultrajes, violaciones, agresiones, con mucha tranquilidad, con mucha calma, porque no olvidemos que la figura del destino para los griegos es una piedra angular en su pensamiento. Entonces, las violaciones de las mujeres, sus agresiones, su mala suerte, es producto del destino. Y los griegos lo narran con demasiado romanticismo, con demasiada parsimonia, y a veces alaban un suceso así. Esto me llamó la atención, definitivamente, porque cada vez que yo buscaba más mitos y revisaba más mitos, descubría más y más de estos detalles. Hay homicidios de varios personajes femeninos de la mitología griega que también son narrados con mucha tranquilidad, eh, con mucha complacencia. Pero si uno se pone a analizar profundamente, se va a dar cuenta que hay una zona gris de sufrimiento de estos personajes que no se explicita, que no se subraya, pero que uno lo capta. Por mencionar un caso muy típico, para no rebuscar demasiado y poner en contacto a quienes escuchen o vean el video, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el caso de la Medusa, ¿no? Un personaje muy conocido por todos, en sus características, todo. Era una de las 3 hermanas gorgonas. Ella era virgen y a la vez servidora del palacio de la diosa Palas Atenea, la protectora de Atenas. A ella el dios Poseidón la viola, la ultraja, la destruye en
el mismo templo de Atenea. Una de las condiciones para ser servidora de Atenea era ser virgen. Entonces, ante semejante violación, lo que debía de hacer, y todos nos supondríamos que debía de hacer Atenea, era encarar a Poseidón, por ejemplo, y decirle o actuar o ponerle algún tipo de reproche. Pero lo que hace Atenea es castigar a la Medusa, que en ese tiempo no era Medusa, en ese tiempo simplemente era una de las hermanas Gorgonas, era la más hermosa de las hermanas y se le conocía por su frondosa y bella cabellera, que luego se convertirá en ese nido de serpientes y ella se deformará completamente porque la misma Atenea la castiga. Y muy curioso porque luego Atenea se encarga de gestar el homicidio de Medusa. Esto se puede narrar de una forma muy romántica, muy entretenida, si se quiere, pero si lo analizamos a detalle, nos damos cuenta que hay una situación de flagrante injusticia. Y de alguna manera, aunque no haya existido la Medusa en la vida real, nos hace sentir un mal sabor. Ya, este conjunto de hechos son los que a mí me dieron mis primeros resultados para demostrar cómo aparecía la mujer, cómo era narrada la mujer y la violencia contra ella en los mitos. Y a mí me llamaba mucho la atención este tema, entonces empecé casi de manera experimental, no poniéndole demasiado énfasis, a narrar algunos cuentos, cogiendo los mitos griegos que involucraban violencia contra la mujer y llevándolos al Trujillo contemporáneo para hacer un pequeño, pero a la vez arriesgado contraste dentro de lo que cabe en la literatura, que es qué tanta diferencia o qué tanto cambio podemos encontrar en, por ejemplo, una violación en un mito griego con la realidad trujillana actual. Difieren demasiado, cambia el contexto demasiado, el discurso de la violencia cambia, o es que pese a la diferencia de años, de culturas y de contextos, uno es mito y otro es realidad, terminan uniéndose o pareciéndose demasiado. Eso fue lo que a mí me motivó a atraer a muchos personajes de la mitología griega, como la Pleya de Mérope, la ninfa Eco, la princesa de Atenas Oritia, etcétera, para que vivan o tengan la oportunidad de narrar o de reclamar o de denunciar la situación de violencia que ellas viven o vivieron, pero en el Trujillo actual. A ver qué salía, a ver si era desfasado o por el contrario, agarraba algún tipo de vigencia. Y uno decía, le quitamos el nombre a Mérope de Mérope y la llamamos, qué sé yo, Luisa, y de repente es una trujillana más que ha sido ultrajada e ignorada por la sociedad, por las autoridades. En efecto, todo esto, en mi opinión, empezó a cuadrar y yo dije, todas estas mujeres, de alguna u otra forma, son como una especie de muertas, ¿no? El hecho de una violación, el hecho de una agresión, el hecho de una transgresión a su integridad, a su intimidad, es como matarlas de alguna manera. Y esto no solamente no es una alucinación mía, yo he conversado con muchas mujeres, con muchas personas que han vivido este contexto de violencia intrafamiliar, de pareja, y a veces ni siquiera con personas cercanas, sino con completos desconocidos. Y ellas me contaban este detalle, ¿no? Que se sentían como muertas o que algo en ellas había muerto después de este tipo de agresión. Entonces yo decidí por allí construir el título Las muertas y los griegos, juntando todo este conjunto de características que he mencionado, estas indagaciones, investigaciones, lo junté en 5 relatos que están unidos por una especie de obra trágica griega. Es difícil explicarlo, todavía me cuesta explicar la estructura del libro, pero digamos que hay 2 líneas paralelas que se van realizando, ¿no? Más o menos por allí va el tema del título, el tema de la violencia, cómo se ha representado en el libro. En realidad, y para ser honesto, me he quedado muy corto porque hay infinidad de mitos que tuve que dejar de lado porque si no el libro jamás iba a terminar de escribirse. Y tuve que esperar. Este libro bien pudo haber sido un ensayo, pero preferí volverlo a literatura con los resultados que yo obtuve de mis investigaciones respecto a las obras fundamentales
de los mitos griegos, que de alguna manera no dejan de eliminarse. Yo creo que, como dije, la cultura griega siempre está vigente, aunque con máscaras, aunque con otros nombres, pero siempre aparece de alguna manera en cursos, siempre aparece de alguna manera en otras obras, siempre se refleja en la pintura, termina reflejándose en nuestras formas de hablar. La cultura griega es indestructible. Y solo por un ejemplo muy chiquito, revisemos las mallas curriculares de los colegios. Se enseña lógica, se enseña aritmética, se enseña filosofía o historia de la filosofía, se enseña geometría. Todas estas disciplinas nacieron en Grecia. Qué curioso que con el paso de los siglos no se eliminen. Es decir, qué tan enraizado está el pensamiento académico griego para que las instituciones no hayan podido destruir o romper con ello y todavía se sigan enseñando. Si eso pasa con los mitos también, si se siguen enseñando, si se siguen hablando, de alguna manera no mueren y siempre van a estar vigentes de alguna forma, como dije, sea con máscaras o sea de manera desnuda y de frente. Más o menos esas son las primeras ideas que puedo soltar respecto a tu pregunta, Camila. Víctor, en verdad es sumamente interesante lo que mencionas porque a simple vista uno no se da cuenta la conexión que hay entre lo que tú nos has mencionado, ¿no? Entre una cultura tan antigua, por así decir, que hasta el día de hoy se encuentra vigente, no solamente en los cursos que has mencionado, sino en lo que nosotros vemos, ¿no? En el día a día. Entonces, pero esa conexión uno no la ve si es que no lo analiza. Entonces, por ejemplo, cada cosa que decías yo la procesaba y es mucho, es mucha razón, porque, o sea, es muy complejo que un mito, que podríamos decir que es una historia imaginaria, una historia fabulosa, se encuentre plasmada en todo lo que ahora observamos, ¿no? O sea, es una realidad muy sorprendente y qué bueno que hayas enfocado tu literatura desde ese aspecto porque creo que va a enriquecer muchísimo a las personas que lo puedan leer. Entonces, eh, ¿cómo surge la necesidad de evocar esas ideas? Se podría decir que, de lo que tú has observado en la realidad, ¿no? Todos los sucesos que ves y cómo es que se relaciona con lo que tú has leído por mucho tiempo, porque justo mencionabas que siempre has estado ligado a la literatura. Sí, en efecto sí. Em, Hay dos cosas que se juntan acá, que es lo que yo suelo leer, lo que de repente se me ocurre que debo de leer, o sea, a mí me pasa, y creo que le debe pasar a muchas personas, que solemos leer, por ejemplo, alguna novela, ¿no? Algún libro de cuentos, un pequeño ensayo, y de repente aparece un tema que nos calcina, que nos fastidia, que nos, que nos molesta, y nosotros decimos, tengo que averiguar de esto, tengo que indagar de esto. Y eso es lo que me pasó con el tema. Empecé a buscar, a leer, pero yo creo que para no cometer un error muy típico de quienes nos dedicamos a la literatura, que a veces nos desligamos de otros aspectos, ¿no? De otras artes y de un juicio crítico y constante sobre la realidad, sobre lo que vivimos. De nada serviría, creo yo, escribir y escribir y escribir y producir un montón de libros si no tienen algún tipo de vínculo de sustancia con algún problema de la realidad, de tu sociedad, de tu tiempo. Es decir, se puede hacer arte por el arte, es válido. Hay muchos autores como Rob Gillette que menciona que no hay que juzgar el arte por el arte y es una forma esencial de las disciplinas artísticas. Perfecto, me parece correcto. No obstante, yo prefiero una literatura más vinculada, más comprometida, más arriesgada, porque quiere reflejar o denunciar o vincularse con un problema de la sociedad flagrante. Entonces, eso es lo que yo he querido, juntar lo que he visto, mis experiencias, no sé si serán muchas o pocas, pero son las conversaciones que he tenido con varias personas, con varias amigas, con varias conocidas, familiares, y de todo eso, respetando esa versión de ellas, he contrastado con lo que venía leyendo y he sacado mis propias conclusiones y a la vez me permitió darles esta nueva voz, este nuevo enfoque a personajes femeninos del mito griego, ¿no? Claro, es una unificación
de varias circunstancias, realidad y literatura, si queremos resumir los elementos. Claro, y sobre todo compleja la labor que haces, porque como tú dices, ¿no? Ese tipo de literatura no solamente te va a aportar conocimiento, sino también te va a hacer relacionar, te va a hacer analizar cómo es que una cultura tan remota puede influir en las acciones que las personas están realizando en el presente, ¿no? Y cómo es que esta cultura no está olvidada, así de simple, sigue presente y más que nunca, sobre todo. Entonces, Víctor, con lo que nos has podido comentar, ¿cómo es que tú crees que el mito ha normalizado la violencia contra la mujer? Y se necesitaría incluso más investigaciones para poder dar un resultado más cuajado, más firme. De lo que yo tengo y las conclusiones que ya tengo por ahora, me han iluminado de muchas maneras para detectar, digamos, ese vínculo entre el mito y la normalización. Primero, si nos trasladamos al contexto griego, si un mito, si los mitos, que por cierto siempre están justificando o validando algún tipo de actividad, de acción, de proceder, de pensamiento de los dioses, si los dioses aquí son personajes estelares, personajes que intervienen de manera sorprendente y que su palabra es ley, incluso cuando se equivocan, su palabra es ley. Tú, pensando como un griego de la época, un ateniense de la época, por dar un gentilicio, tú como griego, tú como ateniense, si tú escuchas constantemente mitos donde se habla de que los dioses, incluso violando, incluso ultrajando, están en lo correcto, tú no puedes. Tú no puedes decir o tú no puedes ir contra ellos. Es impresionante si uno lee los textos griegos cómo los diversos filósofos debaten entre ellos lo moral y lo inmoral, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, pero cuando llegan al punto de discutir si un Dios está obrando bien o mal, cambian, se transforman y allí justifican, dicen, no, lo que hizo el Dios tenía un propósito, o no podemos juzgar a un Dios, o no nos pronunciamos sobre este tipo de acción del Dios. Entonces, la función de los mitos, ya hablando en general, el mito como institución de una cultura, los mitos se encargan de eso, de validar algún tipo de discurso, de magnificar algún tipo de idea, de hacer que las personas interioricemos ciertos actos, ciertos procederes, ciertas ideas, ciertos parámetros, paradigmas sobre todo. Por hacer una comparación, durante muchos años, basándonos únicamente en la tradición bíblica, en la tradición cristiana, la mujer también ha aparecido como un ser inferior, como un ser que tiene que estar al servicio del marido y que su gran rol o que su gran meta es casarse, tener una familia y ser servidora de Dios. Esto no se me ha ocurrido a mí, no se te ha ocurrido a ti, no se le ocurrió a nadie. Ha tenido que aparecer, ha tenido que ser prescrito y llevado al nivel de lo mitológico, de lo divino. Y la Biblia es precisamente este tipo de libros. Ahora, si tú lees y si hay un libro, si tú lees un libro constantemente y de esto estableces una cultura como la Biblia, vas a tomar al pie de la letra muchos de los elementos que a los intérpretes le favorece y a los receptores le va a perjudicar. ¿Quiénes eran los intérpretes de la Biblia? Los hombres, los sacerdotes, quienes se encargaban de transcribir, los escribas, siempre hombres. Entonces les convenía normalizar, trasladar, comunicar esas figuras en donde la mujer aparece como, como un elemento que siempre tiene que estar callado, que siempre tiene que estar sumiso. Por dar un ejemplo, en una reunión con los corintios, donde está San Pablo,
llega una mujer, interrumpe la conversación y Pablo le dice, cállate, tú eres mujer, tú no tienes nada que hacer acá, no puedes opinar cuando un hombre habla, tú te callas. Esto aparece en la Biblia. Es de alguna manera una narración bíblica que puede ser verdad o mentira y le podemos atribuir la categoría de mito, porque no sabemos necesariamente qué puede ser. Pero cuando este libro empieza a ser difundido, comunicado, se vuelve el libro principal de una comunidad, de una sociedad y rige la vida moral de un entorno, de un contexto, de repente eso que parece minúsculo adquiere otra dimensión porque se comunica, se habla y, como mencionaba, se normaliza. En los mitos griegos ocurre lo mismo. El mito griego normaliza la violación, normaliza el homicidio sin motivo contra las mujeres. Las mujeres, por cierto, aparecen en los mitos griegos muy seguido como mercancías, como premios, como objeto de sacrificio para que un pueblo ganara la guerra. Los reyes negociaban entre ellos a sus hijas, que eran princesas, y aún así las negociaban. Entonces lo normaliza y si no, no es necesario avanzar demasiado para encontrar que muchísimos, relativamente muchos años atrás, todavía en las sociedades occidentales, las familias veían a la hija como un objeto de diplomacia, un objeto para convenir con otra familia, para convenir con un estatus, con una forma de armar la aristocracia, e incluso en las familias de clase baja, las hijas significaban la posibilidad de que llegase algún tipo de dinero e ingreso si se casaba con un hombre rico, con un hombre millonario. O sea, la mujer como mercancía o la mujer como elemento generador de dinero o de algún beneficio para alguien mayor, sea familia, sea sociedad, comunidad. Esto aparece en los mitos griegos y se normaliza y ocurre. Si un mito se repite de boca a boca y hasta los filósofos y grandes intelectuales de la época y mucho más adelante lo daban por cierto, lo daban por ley rectora, era mucho más evidente que los ciudadanos comunes, por decirlo así, ¿no? Quienes no se cuestionaban demasiado las cosas, lo interiorizaran, lo comunicaran y cuando veían a alguna mujer la trataran de forma con desprecio, subyugándola. Todo esto forma un conjunto de conexiones del pensamiento de una cultura. O sea, los mitos normalizan, magnifican, pero siempre están. No hay cultura que no se desprenda del mito. Tienen otros nombres, pero no se desprenden del mito. Y así es como ocurre la validación de un tipo de figura, en este caso la violencia contra la mujer. Interesante lo que mencionabas, Víctor. Incluso esta valoración podría realizarse de forma inconsciente, ¿no? Una persona que lea, que quiera informarse, que quiera conocer o introducirse con el ámbito de la lectura y de forma inconsciente abarcar esos conceptos que muchas veces los libros te transmiten y tú ni siquiera te puedes dar cuenta que eso se está involucrando en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de opinar. Entonces, es muy, muy, muy interesante lo que nos has podido decir. Entonces, al respecto, una siguiente pregunta que te queríamos hacer es, ¿cómo ve el arte la violencia contra la mujer? Y si es que crees que hay otras expresiones artísticas que también están por esta vertiente, ¿no? En efecto, a ver, el gran dilema, o uno de los grandes dilemas del arte, es que es incontrolable. Nadie ha podido controlar el arte ni limitarlo, ¿no? Entonces, ocurre, se me viene a la cabeza el caso de Balthus, por ejemplo. Él pintaba niñas, muy, muy niñas, de 6, 7 años, 8 años. Pintaba niñas con faldas semilevantadas, a veces se le veía la ropa interior. Y, y esto se ha tomado como una normalización de la pedofilia. Y muchos museos actualmente no exhiben la obra de Balthus porque hay una menor de edad con la falda un poco subida. Posiblemente Balthus nunca quiso representar la pedofilia. Quizás en su cabeza su meta literaria, su meta pictórica, su meta de artista era otra.
no podemos entrar en este momento en la cabeza de Baltus y saber qué quería, pero podemos quizás interpretar. Esto pasa con muchas disciplinas artísticas, ¿no? Eh, Hay obras que por su contexto tampoco podemos condenar a los autores por haber vivido en una era exponencialmente machista. No podemos, o sea, ¿cómo no podemos viajar hasta su época para ilustrarlos y explicarles que lo que están haciendo es denigrante? Porque para ellos era totalmente común y normal. Otra vez el juego de la normalización inconsciente. Pero allí viene el detalle, ¿no? Hay muchas novelas, pinturas, hay muchos cuentos, hay mucha música, en donde la mujer, en efecto, tiene un rol a veces, a veces bastante vergonzoso, otras veces como un elemento de entretenimiento. Lamentablemente, el arte, como te mencionaba, no se puede detener y ha llegado hasta nosotros. Entonces, hoy ocurre una serie de eventos, hoy donde las susceptibilidades están a flor de piel. Si antes era difícil detectar alguna expresión machista, hoy todo puede parecer o ser machista. Ha ocurrido una inversión del fenómeno. Mientras que antes un acto machista no se tomaba en cuenta porque era básicamente algo que todos hacían o pensaban. Hoy, donde ya hay una exhibición, hay una publicidad, una denuncia pública del machismo y de su lucha contra este, cualquier obra puede correr el riesgo de ser interpretada así. Yo podría quizás escribir un cuento en donde le peguen a una mujer y bien podría algún crítico literario decir que yo estoy promoviendo el machismo. Ese es el detalle. Hay una zona de indeterminación del propósito del autor y de cuánto habría que atribuirle. Quizás la mayor parte del problema está en la mente del lector o del observador de una pintura o del fan de un artista y no necesariamente del artista. Tú como artista, sea de la disciplina que tengas o que practiques, no puedes eh, coartar ciertos momentos de inspiración, ciertos temas que te gustan abordar. No puedes coartarlo, lo escribes, lo publicas, compones, pintas, pero luego viene el gran colofón cuando entra el público y empieza a juzgar, a criticar, a asumir cosas que nunca dijiste. Hay una zona de indeterminación. Ahora, pero si quisiéramos hacer como unas pequeñas dos líneas más de esta respuesta respecto a normalizar la violencia y el arte, se podría decir que durante muchos siglos el arte perteneció a una élite, el arte público, es decir, el arte conocido, porque yo creo que cualquiera pudo haber hecho arte en su momento, pero no todas las obras de arte han sido exhibidas o mostradas. Las obras más conocidas o más difundidas, generalmente el 99.9 de veces era de varones y de clase media alta o alta. Entonces ellos tenían el discurso artístico, ellos tenían los parámetros artísticos, ellos tenían la normativa, la metodología artística. Y dentro de esto la mujer no entraba. La mujer era la inspiración. Como mencionaba Simone de Beauvoir, ella siempre decía que estaba en contra del, del eterno femenino, de esa magia que le atribuyen a la mujer, de esa mística que hace que un artista componga, escriba y justifique todas sus insanías, todas sus locuras, solo porque está enamorado o porque está desvivido por una mujer. Es decir, la mujer como elemento místico, genial para el artista de ciertas épocas, pero como elemento creador se le censuraba, se le cuestionaba su calidad. Este tipo de élite del arte en algún punto hizo que la mujer estuviera al margen, estuviera buscando seudónimos de hombre para poder ser publicada o mostrada. Entonces sí hay muchas aristas para relacionar arte y violencia contra la mujer, muchas aristas. Qué interesante lo que nos has podido decir, porque incluso podríamos atrevernos a señalar que es un conflicto sin fin, ¿no? Porque cómo es que la persona, no sé, se me ocurre, el pintor, va a saber lo que el público va a poder interpretar? Es simplemente algo imposible, ¿no?
sobre todo en una sociedad contemporánea como la de ahora, donde la interpretación de las personas que observan un resultado artístico influye muchísimo en lo que se va a decir o en lo que se va a opinar sobre la obra, ya sea literaria, artística, ¿no? Entonces, ¿qué tema tan complejo? Y ya antes de pasar a las preguntas del público, ¿qué tan importante cree usted que es transmitir lo que hemos hablado hoy al público, ¿no? Eh, si es que, bueno, si es que tiene algún grado de importancia para la gente, porque tú sabes que podemos hacer 1000 investigaciones, pero a la gente le puede parecer intrascendente. Pero si tiene algún tipo de importancia y yo tuviese que cometer el atrevimiento de decirle a la gente por qué tendría que creer lo que digo, sería porque hay un problema muy presente, más allá desde donde se lo enfoque, pero es el tema de redefinir o reconceptualizar a la mujer en la sociedad actual. Y para hacer eso, para poder de alguna manera darle, reivindicar muchos de sus aspectos históricos, culturales, se requiere de investigar los orígenes de lo que fue o de lo que es ser mujer. Yo lo he hecho a través de una línea filosófica literaria, un tanto histórica, dándome muchas licencias para poder adaptarlo a lo que es literatura, claro está. Y yo creo que si comunicamos esto, podríamos de alguna manera sembrar el bichito de la curiosidad o de la duda a la gente para que si creen en lo que yo estoy comentando, hagan la misma investigación y obtengan sus propios resultados y los contrasten con algunos que he comentado. Pero si a la vez quisieran desmentir lo que yo digo, también tendrían que investigar y seguir una metodología de análisis, como he intentado hacer yo, para que se pueda hacer una especie de choque de conceptos o de ideas con lo que yo vengo mencionando. Yo no tengo la verdad absoluta y es probable que me equivoque en mis investigaciones, pero para que se pueda refutar algún tipo de idea que yo he mencionado, quien lo haga tiene que haber investigado también. Entonces, lo único que yo estoy haciendo, o lo único que yo le diría a la gente es, más que me dé la razón o que me dé la contra, que se encarguen por su propia cuenta de investigar, de indagar, de invertir su dinero en libros, y con eso poder armar un plan de lectura y de estudio con el cual van a obtener resultados muy interesantes de los temas que quisieran conseguir. En este caso, por ahora, por mi parte, ha sido el tema de la violencia contra la mujer. Otras personas pueden hacerlo con otro tipo de instituciones o figuras. Pueden desmentirme o darme la razón, pero siempre investigando, indagando. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? En, en, en llegar a un punto donde todos podamos argumentar con el mismo nivel de conocimientos y de dedicación a la investigación, sea literario o de otro rubro. Acertado en lo que has mencionado, porque inclusive, como tú nos mencionas, encontrar una institución tan presente en la actualidad como la violencia contra la mujer en la cultura griega, sabe Dios cuántas otras instituciones que vemos en la actualidad se podrían encontrar también, ¿no? En esta cultura tan interesante y tan amplia. Entonces, ahora ya pasando con las preguntas de las personas que nos están observando, el joven Martín Arias nos pregunta, ¿cómo observa usted como escritor el acercamiento de los jóvenes a la literatura en el Perú y específicamente en La Libertad? El acercamiento. A ver, yo creo que en los últimos años ha pasado algo bien curioso dentro de lo que yo he podido observar. Eh, Insisto y recalco, lo que yo menciono es mis observaciones, porque muchas veces viene alguien sin muchas luces y te dice, no, pero yo he visto otra cosa. Estamos hablando de lo que cada uno ve y analiza. No podemos abarcar toda la realidad. Entonces, aclarado esto, yo digo que lo que he visto y lo que he analizado con este tema es que hay un fenómeno dicotómico, diría yo. He visto que ha aumentado en la población juvenil, al menos de Trujillo, el interés por la lectura. Lo he podido notar porque me muevo en este ámbito, entonces constantemente
estos datos me llegan y puedo vivirlo en primera persona con mis lectores, con mis amigos, con mis conocidos o con otros escritores. Entonces yo he notado que hay un interés creciente de la juventud por leer, no necesariamente por leer filosofía, por decirlo así, ¿no? Sino leer una novela, leer cuentos. Pero lo que a mí más me ha llamado la atención es que el porcentaje, o bueno, mejor dicho, la cantidad de mujeres que se han enfocado por leer e investigar más, triplica o cuadruplica el porcentaje de varones. Y yo me he dado cuenta de esto de muchas maneras y desde muchas fuentes. Una de ellas, por ejemplo, es que la mayoría de mis libros son comprados por mujeres, no solamente por mis amigas, sino por personas, por chicas, por docentes que me hablan y me comunican y se interesan por mi literatura y lo que hago. Y muy pocas veces son varones. No, yo en algún momento pensé es porque tengo más amigos, más amigas mujeres u hombres, pero cuando tú analizas el interés por preguntar, por saber, por cuestionar, yo he notado más esto en las mujeres. Y yo podría asociarlo quizás con esta nueva, que yo te lo mencionaba al inicio, esta nueva tendencia a revalorar o investigar el papel de la mujer. Entonces, a la vez, eso como que pienso yo, a la población femenina le da una especie de imperativo para investigar e indagar más y leer más y culturizarse más, porque en algún momento de la historia no pudieron hacerlo, fueron frenadas, sus madres, sus abuelas no pudieron hacerlo, y ellas, viviendo otro contexto y con más posibilidades, sienten el deber de reivindicar o de eliminar esta tradición de que los libros son para los hombres y la casa es para las mujeres, por decirlo así. Como te decía, son varias fuentes. También muchos amigos escritores, muchos amigos que tienen proyectos académicos me comentan que sus revistas, sus libros son mayoritariamente comprados por mujeres. Entonces, la población de lectores, en mi opinión, creo que ha aumentado con un especial énfasis en el grupo femenino. Yo no digo esto, tampoco quiero decir esto como que, oh, qué sorpresa que las mujeres lean. Yo lo digo como que, qué interesante que en un tiempo de tantos conflictos relacionados al género, a la mujer, al machismo, quienes más se interesen en dilucidar conceptos, en aprender de arte y de otras disciplinas, sean las mujeres y no los hombres. Puede que haya una inversión en lo que hemos visto en la historia. Antiguamente eran los hombres los interesados y las mujeres no, y ahora está ocurriendo una especie de inversión del fenómeno. Son algunas observaciones que puedo hacer, como dije, puedo estar equivocado, pero lo que he visto y lo que estoy viviendo en mi entorno me dice eso. Y usualmente el público juvenil es el que más está mostrando interés por este tipo de dilemas, etcétera. El público juvenil femenino, diría yo. Claro, qué interesante y sobre todo porque es lo que tú observas, ¿no? No eres ajeno a esta realidad porque es el público con el que te relacionas. Entonces, qué interesante lo que nos mencionas, que seamos nosotras las mujeres quienes nos interesamos por saber el porqué quizás de todo lo que sucede con nosotras. Como quizás una especie de incentivo, ¿no? Incentivo, o razón de ser por el hecho de querer saber, querer averiguar el porqué de todo, el porqué de tanta crueldad en la realidad. Bien, como siguiente pregunta de nuestra compañera Andrea Valles, nos pregunta que en la línea en el cual hemos estado hablando el tema del día de hoy, ¿usted cree que deberíamos censurar la literatura griega o al menos la machista? En realidad, no, y por muchos motivos. Porque en primer lugar, en su momento, no se les podía juzgar como machistas, es decir, cuando todo está normalizado en una cultura, ¿cómo puede uno culparlos de algo, no? ¿Cómo puede uno? Claro, o sea, es que hoy es fácil centenas y centenas de años después, pero en el momento, ¿cómo hacerle entender a alguien que está
realizando un tipo de literatura que normaliza la violencia, ¿no? O sea, es muy difícil en ese sentido porque vivimos eras distintas. Censurar no, porque a la vez no podríamos investigar, no podríamos leer, no podríamos entender cómo funcionaba el pensamiento de esas culturas. Si yo fuera de la idea de que tenemos que censurar todas las obras con tendencias machistas, posiblemente el 90% de la literatura occidental no existiría. Entonces, no habría, por mencionar algunos autores, no habría Flaubert, no habría Víctor Hugo, no habría, en su momento quizás, no habría Vargas Llosa, y puedo seguir mencionando muchos autores más que tendríamos que eliminarlos de nuestras lecturas porque han tenido algún momento, algún pasaje, alguna tendencia machista. No, no sirve, porque nos permite investigar, nos permite entender errores, nos permite comprender qué es lo que hacían antes y nosotros corregirlo, mejorarlo o darle otro enfoque. Si la literatura, la mitología griega, las obras griegas se hubieran censurado, yo no habría podido leer nada de lo que he leído para hacer este libro, Las muertas y los griegos. No habría podido leer Sufrimientos de amor de Partenio de Nicea, ni la biblioteca mitológica de Apolodoro de Atenas. No hubiera podido leer los mitos que aparecen en las obras de Platón, que son muy interesantes, por cierto. Nada de esto hubiera podido leer. No hubiera podido leer obras aristotélicas. Y entonces, ¿con qué autoridad yo podía venir y hablar sobre la violencia contra la mujer en la época griega si no he tenido fuentes? Por lo contrario, yo creo que la gente debería ser más analítica en detectar qué tipo de obras son las que normalizan estas cosas, no para censurarlas, sino para producir otro tipo de arte, otro tipo de literatura. Aprender del error para construir algo mejor y no censurarlo, porque muchas veces la censura, lejos de contribuir al pensamiento, lo que hace es obnubilarlo, detenerlo. No me gusta, lo censuro. Mejor es, no me gusta, lo leo, lo aprendo, lo critico y construyo algo mejor. Esa es mi idea, no se debería censurar la literatura machista. Claro, y como dice el dicho, aprender a errar y errar para aprender, ¿no? Este, si censuramos todo lo que tú nos has mencionado, quizás nunca hubiese existido este análisis grandioso que tú has podido realizar. Y así como el que tú has podido hacer, muchas personas puedan hacer, no tendrían esa fuente o ese incentivo, ese en lenguaje coloquial, ese bichito que le entre a uno y diga, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, otra pregunta que también nos ha llegado por la transmisión es de Luis Giuseppe, y él nos pregunta que en el mito griego se puede juzgar la violencia de las sociedades contra las mujeres, viéndose estas inmersas en el fatalismo griego y en la voluntad de los dioses, es decir, existiendo una causa sobrenatural que impera en la sociedad. Un saludo para Luis, es mi amigo, es mi pata. Y siempre tiene estas preguntas que a uno hay que darle 2 o 3 vueltas. Yo de lo que puedo entender que lo que él quiere interrogar es si hay un trasfondo divino que justifica y permite y licencia que en la cultura griega haya existido la violencia contra la mujer, por la presencia de los dioses y de estos elementos olímpicos. Sí lo hay, pero hay que hacer muchas aristas allí. Sí lo hay, en efecto lo hay, porque lo hay porque incluso la misma violencia ha sido ejercida por los dioses. Gran parte de este tipo de violencia por los dioses. Pero hay algo muy curioso que estaba olvidando mencionar, y es que en los mitos, los dioses violan mujeres, las asesinan, las convierten en monstruos, pero dentro de las leyes griegas sí se sancionaban las violaciones y se sancionaban algún tipo de carácter, de conductas de este tipo. Qué peculiar, ¿no? Que cuando se trata de una justificación divina se le permita todo, pero nosotros, los humanos, los terrenales, sí sancionamos determinada conducta. Es bastante contradictorio y habría que hacer un análisis mucho más profundo por qué al Dios se le justifica violar, pero al ciudadano se le castiga por ese mismo hecho. Sería interesante hacer más ahínco en ello, pero respondiendo la pregunta de Luis Giuseppe, en efecto, si un dios, si Zeus violaba, ¿qué mensaje se le está transmitiendo a la sociedad en la época, ¿no? Que cualquiera puede violar y de alguna u otra forma puede ampararse
en lo que hizo Zeus para justificar o limpiarse de mayores culpas. Esto es bastante peculiar porque muchos procesos, digámoslo así, judiciales de la época eran en discusión de lo que hacían o no hacían los griegos, en contraste con lo que hacían o no hacían las personas. Está el caso más célebre, el de Sócrates, esa relación con vulnerar a los dioses, con hablar mal de los dioses, que alguna vez se le acusó a Sócrates y que el mismo Sócrates menciona. Es curioso cómo se fusionan, cómo conviven estos dos elementos, pero si el Dios puede, de alguna manera justifica o licencia o permite o dice entre líneas que la mujer no está por encima o no vale lo suficiente porque un Dios la viola. Entonces, un ciudadano también podría hacerlo y encontrar justificación en ello. Es una pregunta que tiene muchas aristas, pero creo que por allí podríamos enfocarlo. Claro, es un tema muy complejo que trae por sí un análisis profundo. Analizar el aspecto de, como nuestro compañero mencionaba en la pregunta, ¿no? El aspecto o la influencia de lo sobrenatural en el comportamiento de una sociedad. Y bien, para finalizar ya las preguntas del público, nuestra compañera Ana Moreno nos pregunta específicamente a usted, nuestro invitado, ¿qué consejos se le puede dar a los jóvenes que están formándose para ser escritores y específicamente a los que están escribiendo poesía actualmente, ¿no? Siempre es un tanto complicado dar consejos porque sobre cómo hacer arte, porque cada persona tiene su propio mundo y sus propias lecturas y su propia forma de entender la sociedad y etcétera, ¿no? Si tuviera que dar algunos consejos que a mí me han servido y que creo que le podrían servir a un posible público, es que, en primer lugar, no magnifiquen o ¿cómo sería? Que no vuelvan divino el arte, que no piensen que el arte es una práctica de seres supernaturales, de seres de otro mundo. Cualquiera puede hacer arte. El tema está en cuánta dedicación y trabajo le das a tu arte. Ojo, no estoy diciendo que todos van a ser escritores superestrellas, pero creo que todos de alguna manera hacen o quieren o tienen un sentimiento por practicar algún tipo de disciplina artística. No solamente la literatura, puede ser la música, puede ser la danza. Un consejo que yo siempre daría empezando por eso, no volver la literatura como algo inalcanzable. Segundo, leer y escribir como filosofía de vida. Leer para aprender, leer lo que nos gusta y lo que no nos gusta, leer siempre analizando e investigando, porque yo puedo coger, qué sé yo, ¿no? Un libro, lo leo y lo cierro y lo guardo. Pero hay que leer para encontrar técnicas, para encontrar pasajes curiosos, para encontrar recursos literarios que luego nos van a servir. Yo he tenido que aprender la mayoría de mis recursos literarios leyendo. No todos se me han ocurrido por un acto pues, de iluminación suprema, todo ha tenido que ser lectura, pero a la vez escribir. Es bien curioso porque hay gente que a veces quiere escribir o tiene una vocación por ser narrador o poeta, pero no escriben lo suficiente. No se toman el tiempo de practicar su literatura. Creen que la inspiración es lo más importante, y eso es mentira. Yo coincido con Osvaldo Reynoso, lo más importante es el trabajo. El trabajo, estar día a día escribiendo, ensayando, equivocándote para saber en qué vas a mejorar. No es, Me pongo de ejemplo porque, bueno, las circunstancias la medita, pero yo he escrito cualquier cantidad de cuentos que hoy ni siquiera van a ver la luz porque son terribles. He escrito lo que yo pensé que podían ser novelas y en la página 90 dije, no, esto es una basura y lo he dejado, porque de eso trata la literatura. No es placer como muchos cuentan, es un trabajo concienzudo que hay que hacerlo día a día, leyendo y escribiendo. Y en específico la poesía, a ver, primero tienes que identificar cuál es el tema del que quieres hablar, cómo lo quieres hablar y además pensar que la poesía no tiene un parámetro, es decir, no tienes por qué limitarte a la rima, no tienes por qué limitarte a lo que hacía, qué sé yo, Becker o Machado.
tú puedes crear tus propios recursos poéticos, pero necesitas mucho autoconocimiento. Tienes que conocerte de la manera en la que identifiques o escuches tu propia voz literaria y a partir de allí puedas soltar frases, versos. Quizás no escribas el poema que va a cambiar la historia de la humanidad, pero sí escribirás algo que te hará sentir contento contigo mismo o contigo misma. Y a partir de allí, si quieres empezar a publicar, tienes que pulir mucho tus poemas, leer bastante poesía, escuchar mucha música. Es algo que yo digo, allí hay poesía escondida. En la música hay poesía escondida. Y se puede encontrar mucha poesía en muchos artistas musicales. La poesía, si cometo el error de definir algunas cuestiones poéticas, la poesía reúne tantos elementos ocultos que si el poeta no se toma el tiempo de buscarlos en la pintura, en el día a día, en la música, en el cine, lo único que va a hacer es poner palabras bonitas en un texto y se acabó. La idea del poema es que tenga un trasfondo, que remueva. Si no, es simple y llanamente palabras ordenadas estéticamente. Esa definición de poesía a mí no me vale. Dar belleza a las palabras no me vale. Me vale el transmitir de manera hermosa un mensaje. Y bueno, yo creo que eso es lo que podría decir respecto a lo que es la poesía, ¿no? O con Claro, C, y podríamos enfocarlo o abarcarlo en dos palabras claves, ¿no? La perseverancia y el compromiso con lo que realmente quieres lograr. Porque como tú dices, la clave está en escribir, escribir, equivocarte y saber en qué vas a mejorar, ¿no? Porque el hecho de que, por ejemplo, tengas una novela ya casi terminándola y la deseches, dice mucho el hecho de que cómo quieres tú transmitir el mensaje a las personas que lo van a leer, ¿no? No expresar por expresar, sino expresar algo con calidad. Entonces, ya para finalizar, queríamos saber como asociación y también para las personas que nos estén observando, cómo es que podríamos seguirte en las redes sociales o seguir tu blog o inclusive adquirir tu libro. a ver, bueno, en Facebook, bueno, estoy como Víctor López González, no hay mucha mística. En Instagram también, Víctor López González, y me pueden seguir en Instagram. Mayormente la publicidad que hago sobre mis obras, sobre mi trabajo, lo hago por Instagram. Entonces, por allí hay más información que en Facebook. Creo que se presta un poquito mejor. Eh, toda esta bonita conversación ha sido producto de mi nuevo libro titulado Las muertas y los griegos, que para alegría mía, para beneplácito mío, ya agotó su primer lote. O sea, ha habido una recepción impresionante. Incluso cuando no había libro todavía, la gente ya sabía lo que lo estaba escribiendo, la gente ya estaba separando. Estoy eternamente agradecido con la gente que sin un libro en físico ya estaban separando en una especie de preventa. Entonces, dentro de esta semana estará llegando el segundo lote de libro porque hay gente que lo está pidiendo. Quienes estén interesados en este libro, pero también quieran conversar o preguntarme algo, pueden con toda confianza hacerlo por Messenger Facebook, pueden hacerlo por Instagram. No hay problema, yo contesto, hablo, me gusta hablar de literatura, me gusta hablar de estos temas, siempre es bonito, siempre es necesario. Y en efecto, el libro tiene un precio de 40 soles, está impreso y trabajado en Lima, tiene 160 páginas, 11 textos, y a las personas, claro, en efecto, hay lo que siempre tiene que haber, una especie de promoción, de oferta. Quienes compran el libro pueden llevarse de regalo o un ejemplar de mi poemario Agnósticos o un ejemplar de mi cuentario de signios, que por cierto fue obra ganadora del Premio Literario de Trujillo 2019. O sea, lo estoy regalando, o sea, es una oportunidad muy buena para quienes quisieran leerme por primera vez y estén interesados. Y básicamente eso, ¿no? Redes sociales, Facebook, Instagram, y ese es el precio del libro, pueden leerlo. Constantemente estoy subiendo publicidad sobre el libro, portada, contraportada y alguno que otro detallito. Así es. Perfecto, Víctor, perfecto. Valiosa información y de todas maneras van a haber personas, incluyéndome, interesadas en poder leer esta interesante
producto literario que nos relata una realidad que todos estamos observando en el día a día. Realmente muy interesante y sobre todo enriquecedor lo que hemos tratado el día de hoy, lo que hemos podido conversar y analizar sobre todo. Como asociación y en representación de la misma, le agradezco profundamente por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo por habernos brindado este tiempo, ¿no? El día de hoy. Eh, Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, en una próxima tertulia informativa. Y también agradecemos a todas las personas que se han podido conectar, que han podido preguntar y han podido interesarse en algo tan interesante, valga la redundancia, tan ameno, tan analítico y nada, esperamos tenerlos pronto en una próxima tertulia informativa. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias nuevamente a usted y al público que nos ha observado. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Camila. Gracias a todos.